Bueno, bloque número 2, miren cómo ya arrancaron acá. A ver, profesora, cuente usted cómo era lo de la giganta y lo del artista. La artista que vamos a trabajar hoy, que estamos ya trabajando, es Leonora Carrington. Leonora Carrington es una artista no muy conocida, surrealista, de la misma época en donde estaba Dalí. Fue pareja de Marx, un pintor de también. Max Ernst. Sí, exactamente. Max Ernst. Sí. Que es un pintor también surrealista, fueron pareja un tiempito corto, después él por la guerra se lo llevaron a un campo de concentración y ella se fue de ese lugar. Y después ella era de Inglaterra, de la aristocracia de Inglaterra. Viaja a París, conoce a toda esta gente, después viaja... Conoce al grupo de los surrealistas. A todo el grupo de los surrealistas. André Malraux, todos. Exactamente, a todos. Y cuentan una historia que, mira, una vez le dijo que le tenía que vaya a comprarle tabaco. Ella dijo, ¿por qué no vas vos? ¿Por qué tengo que ir yo? O sea, cuentan esa historia, ¿no? Como que dentro del grupo ella es la única mujer joven y se empezó a hacer su lugar. Y después ¿Hay fotos para ver? ¿Hay fotos para ver la obra? Viaja, ella, bueno, tiene todo un mundo... El surrealista tiene todo un mundo propio que inventa, ¿sí? Que tiene mucho que ver también con las hadas, con los elfos y con estos seres como este personaje que es la giganta. Ahí está el cuadro de la giganta, miren lo que es. ¡Qué lindo! A mí me pareció hermoso. Yo lo vi y me pareció maravilloso, maravilloso. A ver, repetirlo. Leonora Carrington. Leonora Carrington. ¡Qué hermoso! Es una belleza. Es una belleza, ella es hermosa. Parecida también a, ¿se acuerdan cuando vimos a Remedios Varo? También del mismo estilo y estaba en el mismo grupo ella que Remedios Varo. Esto que estamos haciendo es una recreación de la giganta. Vio que está muy bien decir recreación, homenaje, tributo. Exactamente. Bueno, un tributo, porque realmente no es muy conocida. Después ella se fue a vivir a México, donde hizo toda su carrera, la terminó haciendo en México, igual que Frida. Remedios Varo también estuvo ahí. Es un lugar donde fueron alojadas algunas mujeres artistas. Apareció Serena, mira. Serena apareció. Hola, Serena, ¿qué tal? Hola, Serena, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, muy bien. Entonces arrancamos con esto. Recreando a la giganta. A la giganta de Leonora Carrington. Bueno, exactamente. Vámonos al living, que están ahí con su invitado. Ah, no, vamos con la doctora, ¿no? Perdón. Con la doctora. Fena, pasan las mejores familias esto y lo va a salvar nuestro querido director. Jorgito, la consulta de la gente. Estimada doctora Silvina Cotiñola, me llamo Hernán y vivo en San Pedro, provincia de Buenos Aires. Le comento que le he escrito una nota al director del SNR, donde planteo mi situación, solicitándole una solución. Esto lo hice por sugerencia de un abogado amigo, para dar por cumplido en primera instancia el reclamo administrativo. Después de bastante tiempo, me respondieron y remitieron solo las instrucciones para gestionar un nuevo CUD. Mi consulta es: si el certificado de discapacidad que tenemos vigente mi señora y yo, ambos somos personas con discapacidad, configura un derecho adquirido, y si, como consta en los mismos, tiene un número identificatorio además de la fecha de vigencia, el SNR debería tener archivados los originales para poder emitir un duplicado, ¿no es así? Muy agradecido por su orientación. Amigo sanpedrino, primero vamos a aclarar el panorama, diría Ricardo Arjona. ¿Por qué? Primero, el Servicio Nacional de Rehabilitación fue absorbido cuando se crea la Agencia Nacional de Discapacidad. Eso pasó en el año 2018, o sea, hace mucho tiempo atrás. Hoy tenemos la Agencia Nacional de Discapacidad, que a través de la Dirección de Políticas y Regulación de Servicios es el organismo, es el área de ese organismo nacional que tiene a su cargo todo lo inherente al manejo de la certificación de la discapacidad. Lo primero que le tengo que decir es eso, que la agencia es el organismo rector. El SNR ya no existe más como autoridad de contralor de los certificados. Segunda cosa que debo decirle, no se trata de obtener duplicados como cuando se nos pierde o se nos extravía el documento. Acá lo que hay que hacer es una denuncia policial o una exposición civil, dependiendo del lugar del país donde se encuentren, pero en la provincia de Buenos Aires, San Pedro está en la provincia de Buenos Aires, usted tiene que hacer esa denuncia en la Delegación Regional de Registro de las Personas Provincial.
esa denuncia que usted hace le va a servir para poder ir a la Junta Evaluadora y simplemente con esa acreditación no obtiene un duplicado, obtiene la sustitución. El duplicado es otra cosa distinta y no hay que confundir cuando hablamos de documentos públicos. Otra cosa importante que les quiero dejar a todos muy en claro. Cuando hay una pérdida, extravío o en su defecto robo, un delito, lo demás es una contingencia que nos puede pasar. Se debe dar inmediata comunicación a la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿Por qué esto? Fundamentalmente porque la agencia tiene un registro, que es el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, donde todos los CUD vigentes, y digo los CUD, y no me refiero a los no CUD, que lo hemos hablado en otra oportunidad, este formato está vigente desde el año 2009 y a partir de ese momento se inscribieron en este registro nacional que tiene a su cargo la Agencia Nacional de Discapacidad todos los certificados. Por ende, la agencia es la que va a articular obviamente la renovación, el otorgamiento y eventualmente la sustitución, no el duplicado. ¿Borramos eso de la cabeza de todos? Espero que Hernán le haya servido. Esto pasa, nadie está exento a que se nos pierda, se nos traspapele, pero no dejemos de hacer la denuncia porque acuérdense que ese documentito da muchos beneficios que a nosotros, personas con discapacidad, nos auxilia y nos ayuda. Y a los que son amigos de lo ajeno, se apropian de beneficios, de prerrogativas que el Estado nos pone a nuestro alcance para hacernos un poquito más amigable la vida que nos toca transitar. Ojalá le haya servido. Bueno, ahora sí, seguimos con más información y con Ana Paula por el living. Gracias, Coti. Bueno, vamos a adentrarnos en el tema de inclusión de personas con discapacidad. Si es que están incluidos en ámbitos laborales, educativos, ¿qué está pasando con las personas con discapacidad cuando buscan trabajo, cuando van a golpear un cupo en una escuela? Por eso nos acompaña Silvio Rivero, que es licenciado en Psicología y director del Centro Integral de Discapacidad. Silvio, muy bienvenido. Muchas gracias. Muy bienvenido. Muchas y también gracias. estamos presentando el libro de Silvio, que es Discapacidad e Inclusión. Entonces, Silvio, ¿de qué se trata la inclusión realmente? Bueno, la inclusión es una materia que todavía tenemos pendiente, ¿no? Incluir implica aceptar la diversidad y poder convivir con lo diferente. Es una materia que tenemos pendiente porque efectivamente es una cuestión que todavía no hemos hecho carne, la verdad, ¿no? Y uno lo advierte casi de manera cotidiana, en pequeños detalles, por ejemplo. O sea que sí, que se podría decir que seguimos todavía siendo ariscos a lo que es diferente de nosotros. Totalmente. La diferencia pareciera ser algo que nos viene a interpelar de alguna manera. Claro. Y a veces tomamos distancia de eso en lugar de justamente tratar de incluirla, ¿no? Cuando somos todos diferentes, eso es lo más raro, porque todos tenemos una diversidad y todos somos distintos a todos. Y diversidad funcional, esa terminología que ahora se utiliza para como análoga a la discapacidad, claro. ¿Qué abarca? Diversidad funcional es un término que se comienza a utilizar porque justamente se intenta con ese término sacarle la connotación negativa que tiene la discapacidad, en tanto que discapacidad supone deficiencia. Claro, falta de capacidad. Exactamente, una deficiencia, digamos, que viene a limitar la vida de la persona. En cambio, el término de diversidad funcional, que es un término que más que nada se está usando en España, es un término que hace alusión a que la persona funciona de la misma manera que una persona sin discapacidad, pero de manera diferente, digamos busca los mismos resultados, pero con otras vías. Una persona que, por ejemplo, se traslada en silla de ruedas, se mueve igual que una persona que camina, pero claro, no es que deja de hacer las cosas, sino que las hace de forma distinta. Exactamente. Entonces funciona de manera diferente. Claro. Bueno, eso cambia completamente esto que hablábamos de la aceptación. Aceptando lo que se maneja de otro modo, no es que... Porque si no habría como todo lo distinto y lo diferente te desconfirma. Y uno como ser humano buscando la pertenencia y lo que es parecido a uno. Cuando en realidad claro. lo diferente, en lo diferente está la riqueza. Y con respecto a la terminología, porque estábamos hablando de la diversidad funcional, ¿qué pasa con la terminología? Hace muy poquito una diputada electa nacional llamó al presidente sordo. Y esto tiene un montón de connotaciones para el colectivo social de discapacidad
¿Qué inconsciente produce a nivel colectivo que se hable tan peyorativamente tal vez con un término que después tiene o no tiene incidencia en el colectivo social? Sí, claro que sí. Es un término, digamos, que se utilizó en ese momento de manera desvalorizante, ¿no? Se intenta desvalorizar a una persona adjudicándole justamente un término que hace alusión a una discapacidad. Quizás lo advertimos las personas que estamos trabajando con la temática más que otras personas. Sí, pero no es menor, no es un detalle menor. No es menor porque viene a dar cuenta de justamente la falta también de formación que existe en las personas, inclusive las personas que conducen los destinos del país, ¿no? Como puede ser un político. Y un político importante, tampoco es un político sin trascendencia, digamos. ¿Y cómo ese mensaje después llega a nivel jerárquico, ¿no? Porque es lo que recibimos nosotros como modelo a replicar una terminología parecida. Entonces, sos sordo, no, bueno, no escucha bien, o sea, se puede usar de otra manera. Sí, Y también otra cosa con el tema de los políticos ahora, últimamente, que un solo político incluyó el tema de discapacidad dentro de la nómina como tema importante de agenda. ¿Esto cómo también repercute? Sí, bueno, estamos hablando de Leandro Santoro, que fue el único político que en su plataforma llevó una propuesta para la inclusión justamente de las personas con discapacidad. Bueno, me parece que es un tema que justamente viene también a dar cuenta de lo marginal que resulta el tema todavía, ¿no? ¿Pero por qué no está en la agenda de los políticos? Y sobre todo, ¿qué porcentaje hay de discapacidad en Argentina? Hay un porcentaje grande de personas con discapacidad. Se calcula que es el 12,5% de personas con discapacidad en el país, lo cual equivale a 5 millones de personas. Es un montón. Es mucha gente con una problemática que pocas veces se aborda, que ahora, digamos, se comienza a darle un poco más de importancia, pero igualmente hay materias pendientes como es la capacitación quizás a nivel, por ejemplo, de organismos del Estado, ¿no? Que se podría, inclusive nosotros estamos pensando desde el equipo de Santoro, de presentar justamente proyectos que estén en esa línea. El tema de discapacidad es transversal, digamos, entonces sería bueno capacitar a las personas, por ejemplo, las que están funcionando dentro del Estado, para que, a la manera como se hizo con la ley Micaela, hacer una ley también que capacite en temas de discapacidad. Claro, una ley que capacite en niveles políticos, en niveles más jerárquicos de personal, sí, ¿no? En todo nivel, digamos. En todo nivel. En la mesa anterior hablaban justamente de las cuestiones del desconocimiento que existen en los profesionales médicos, por ejemplo. ¿No? ¿Por qué no pensar justamente en una ley que capacite a todas, que nos capacite a todos en relación a ese tema, que es un tema que bueno, recién ahora se comienza como a darle un poco más de impulso. ¿Y qué pasa con las materias, con las asignaturas que están relacionadas al tema de discapacidad en las universidades? Bueno, por lo general son optativas, no son obligatorias, y bueno, son pocas, digamos, las universidades que tienen el tema de discapacidad en sus programas. También eso es algo que está pendiente de hacer. Porque hay entremeternos con la temática en niveles ya académicos, educativos, políticos, de terminología, como que todavía muy marginal está el colectivo de discapacidad. Sí, totalmente. Creo que por eso la capacitación, digamos, o lo que nosotros llamamos una cultura de la inclusión. Me gusta la cultura de inclusión. Implica justamente empezar a andar ese camino, ¿no? Claro. Andar ese camino que es un camino que yo pretendo iniciar también desde mi experiencia con el libro, que tiene que ver con empezar a dar tips, digamos, a las personas para que nos vayamos también nosotros familiarizando con el tema y sepamos cómo manejarnos con una persona con discapacidad cuando nos enfrentamos, ¿no? Es decir, qué cosas hacer, digamos, una persona ciega, no tomarla del brazo sin su permiso, bueno, ayudar si nos piden, si no nos piden no hacerlo, ese tipo de detalles que parecen menores pero que sin embargo no forman parte de nuestra cultura. No son menores, porque si una diputada nacional habla de sordera peyorativamente, eso ya es grave, es bastante grave, porque... Sí. Como decís vos, una ley que lleve a que se hable correctamente, éticamente, moralmente. Hay un montón de factores acá que influyen.
Pero hablamos de tu libro. Tu libro, Discapacidad e Inclusión, es un libro que precisamente está dirigido a profesionales. ¿A quién más? Está dirigido a todo público en realidad interesado en la temática porque está escrito de manera sencilla, digamos, si bien el tema es complejo, es todo un desafío abordarlo de manera sencilla, digamos, y creo que se ha logrado, digamos, en el libro. Y bueno, así que está dirigido a cualquier persona que se interese en la temática. Es un libro que se puede conseguir en las librerías de la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Y a las personas que están en el interior del país lo pueden solicitar a través de la página web de la editorial, que es letravivalibros.com. Perfecto. Así que, bueno, así será. Yo lo recomiendo muchísimo al libro porque también da un pantallazo general de la discapacidad, pero muy preciso el pantallazo, como para ir también ahí al corazón de un tema que todavía sigue muy marginal y que necesita como que lo iluminen, ¿no? Silvio, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos por el espacio. Bueno, vamos a un corte y enseguida volvemos con mucho más desde la vida. Quédate ahí.